A todos los aquí presentes los saludo con la paz de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a dar inicio a nuestro culto ordinario. Vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar la alabanza número 99, El hombre que siente. Esta alabanza la dirige nuestro hermano César. César Ortiz Camacho. El hombre que siente a mi Jesús se va muy contento de su corazón, llevando las nuevas por tierra y por mar, diciendo que Cristo nos vino a salvar. Su santa palabra es luz y paz para el pecador que viene y se arrepiente de todo su error. Señor Jesucristo, tú das bendición para que te sirvan con todo el amor, siguiendo la senda de la salvación, llevando a tus hijos a la gran mansión. Su santa palabra es luz y paz para el pecador que viene y se arrepiente de todo su error. Señor Jesucristo es la vida y la luz, y Él nos anuncia la eterna verdad. El mártir divino que murió en la cruz por darnos la vida y la santidad. Su santa palabra es luz y paz para el pecador que viene y se arrepiente de todo su error. Él quita la negra maldad y limpia benigno el infiel corazón, pues es su carácter de suma bondad, por lo que le tiene grande compasión. Su santa palabra es luz y paz para el pecador que viene y se arrepiente de todo su error. La fuente preciosa de gracia y salud es agua que limpia de toda maldad y quiere llevarnos en su plenitud, darnos de su gracia y de su santidad. Su santa palabra es luz y paz para el pecador que viene y se arrepiente de todo su error. Pues quiere que el hombre le sirva en verdad, para que anuncie al Dios de bondad y que persevere en la santidad, llevarle a su gloria ante su majestad. Su santa palabra es luz
luz y paz para el pecador que viene y se arrepiente de todo su error. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a Dios en oración, postrados de rodillas. En el nombre de Jesucristo. Quiero invitarles a leer de la bendita palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al final, al 50. San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Dice así en el nombre de Jesucristo: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en la casa del fariseo sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás a sus pies comenzó a llorar, a regar con las lágrimas sus pies, y limpiaba con sus cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuere profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que aquel al cual le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a considerar el mensaje de esta tarde, cual lleva por título: el que mucho se le perdona, mucho ama.
La base la encontramos ahí en el versículo 47, esa es la base que se nos estableció concretamente, donde dice en el nombre del Señor Jesús, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas al que se le perdona poco, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Bueno, hermanos, es un testimonio que dejó o se quedó el manifiesto que da el evangelista San Lucas de aquella vivencia que tuvo el Señor Jesús con un fariseo llamado Simón, un hombre que lo invitó. Él le invitó a pasar a su casa. Él lo convidó, le convidó a comer alimentos, a hacer un momento en su casa. Y como es conocido por referencia a las historias, siempre le seguían grandes multitudes al maestro. No entró solamente él, sino que entraron muchos, varios se sentaron a las mesas, pero una mujer que entendió que el Señor estaba allá adentro, dice que entró y entonces dice que desde atrás a sus pies comenzó a llorar y a regar con lágrimas y los limpiaba con sus cabellos. Una acción de completa humillación, una acción pero también de agradecimiento, de amor, porque sabía la mujer que aquel era el Maestro, el Jesús, el Cristo, aquel que podía perdonar sus pecados, aquel que había sanado enfermos. Pero en lo particular ella sabía su condición, reconocía su condición de vida en la cual ella se encontraba, un estado de pecado. Entonces sabía a quién le iba a reverenciar, a quién estaba ofreciendo aquella manifestación donde lloraba. No dice si oraba, si le rogaba, pero yo creo que sí. Y si no lo hacía, en su corazón lo hacía. Un sentimiento donde las lágrimas salían, no pocas, no eran muchas, para poder lavar los pies del Señor. Eran muchas sus lágrimas. Y las limpiaba, y limpiaba los pies del Maestro con sus cabellos, y dice que fue por un alabastro, el cual contenía un ungüento, un aceite de alto precio, de alto valor, y con ese ungía los pies del Maestro. Y aquel fariseo, pues viendo, yo creo, la eminencia que representaba Jesús, cómo lo seguía grande multitud, creyó que era importante tener a un personaje de tal características en su hogar y lo invitó. Pero por puro y mero compromiso social o por mera y pura apariencia, el poder del día de mañana presumir, ser presuncioso que en su casa tuvo al gran famoso Jesús de Nazaret. Pero no fue una invitación de corazón, no fue una invitación sincera de amor. Porque cuando vio la acción de aquella mujer, todavía juzgó al Maestro. Si éste en verdad fuera profeta, sabría quién es la mujer que está a sus pies, que es una pecadora. Y dice que pensó dentro de sí, es decir, lo dijo dentro de sí, o sea, lo pensó, no lo expresó, lo pensó. Y el Señor, discerniendo el pensamiento de todos nosotros, de la humanidad, entendió el pensamiento de su corazón y le llamó
y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: dime eso. Y le puso el ejemplo de aquel personaje de un acreedor. Un acreedor es a quien le deben. Tiene cuentas a favor. Tenía dos deudores. Estos dos deudores, ninguno de los dos tenía con qué pagarle. No tenían solvencia económica. Estaban en una situación completamente crítica. No tenían con qué pagarla ni con qué responderle, ni posesión. Así es que uno le debía, dice, 500 denarios y el otro 50. La palabra 500 nos dice cuál es el que debía más, ¿verdad? Y el que debía 50. Y le dice: ¿cuál crees? ¿Cuál crees tú que le va a amar más? ¿Cuál le va a estar más agradecido? Y Simón respondió y dijo: pienso que aquel al cual le perdonó más. Y el Señor Jesús le dijo: has respondido rectamente, has juzgado. Has sido coherente. Tu juicio ha sido cabal. Y así es en la vida, hermanos. Está mucho más agradecido el que recibe un mayor favor, un mayor beneficio, al que se le ha perdonado más que al que se le ha perdonado poco. Al que se le perdona poco, a veces en lugar de mostrar una acción de gratitud, de agradecimiento, de sentirse todavía más endeudado, en su ingratitud, en su incapacidad, en su imprudencia, gobernado por la soberbia, gobernado por altivez, siendo altanero, en lugar de reconocer el grande favor que ha recibido, dice: para lo que me perdonó, como si hubiera sido mucho, y que le esté agradecido toda la vida. Se lo agradezco, pero no por eso voy a estar toda la vida reconociéndosele, pues ni que fuera mucho. Otros me han perdonado más. Esos son uno de los pensamientos altivos, arrogantes, que mucha humanidad lleva en su corazón. Pero el que está investido de la humildad se da cuenta que por muy poco que haya sido lo que se le perdonó, por muy sencillo que haya sido el favor que recibió de alguien, se lo agradece, se lo reconoce, porque sabe que se lo hicieron de corazón. Sabe que no tenía por qué hacerle esa obra, ese perdón, ese favor. No era digno. Al contrario, estaba en deuda y todavía le hicieron otro favor. Y entonces, con esa humildad, con esa sencillez de corazón, con esa prudencia, haciendo a un lado lo que dije, lo negativo, lo altivo, lo arrogante, lo prepotente, se da cuenta entonces que aunque fue un favor, y aunque fue una pequeñez, no se lo merecía. No tenía por qué recibir todavía otro favor aparte, otra misericordia, otra consideración. Y se lo agradece y le ama y se lo reconoce. Entonces, nosotros, hermanos, como aquella mujer pecadora, mucho le amó el Señor. Mucho le amó al Señor
porque el Señor le perdonó sus pecados. Ella sabía que estaba en deuda con el Maestro, aun cuando todavía no le otorgaba el perdón. Ella sabía que estaba en deuda. Ella sabía que tenía mucho que agradecerle por la vida. Porque a pesar de aquel mal prestigio que ya tenía ante el pueblo, todo el pueblo sabía que era una mujer llena de pecados. El fariseo lo sabía. Los que estaban ahí a la mesa lo sabían. Pero aún tenían la vida. Era mucho que agradecerle, sobre todo por el tiempo en el cual vivía aquella mujer, donde los pecados eran la sentencia a muerte y a piedras, a pedradas. Entonces, ella se dio cuenta que era mucho lo que le debía al Señor. Aun cuando el perdón no se lo había otorgado, se dio cuenta que es a quien tenía que irle a agradecer, a llorar. Que era con quien valía ahí gastar aquel ungüento que tenía en ese alabastro reservado para una ocasión especial, y encontró la ocasión especial. El fariseo era un hombre letrado conforme a la ley de Dios, que tenía obras, que estaba en el templo. Esos eran los fariseos, que estaban en las sinagogas leyendo la ley mosaica, practicando la ley mosaica. Entonces invitó al Maestro, pero él no tenía ese reconocimiento. Él creía que no tenía esa necesidad de mostrar una humildad ante el Maestro. Lo invitó, sí, y lo convidó, pero el Señor le dijo: entré a tu casa y no me diste beso, no me diste agua para lavar mis pies y no ungiste mi cabeza con ungüento. Una tradición, hermanos, que se tenía y se vivía desde Abraham. La cortesía, la atención, el recibimiento en su hogar a un invitado o a un extranjero, a un peregrino. Abraham vio venir a los ángeles, estaba en la puerta de su tienda, dice, y desde lejos los llamó y los pasó y les lavó los pies. Era una atención, era una cortesía. Es como el que hoy, en estos tiempos, si alguien lo invitas a tu casa, le ofreces el sentarse, un vaso de agua, no sé, un bocado, una fruta, algo. Es una cortesía, es una atención, es un respeto, es una educación. Pero que el fariseo invitó al Maestro y lo invitó a convidarse, a sentarse a su mesa, pero no tuvo esas atenciones. Tenía esa altivez en su corazón. Y todavía se atrevió a juzgar al Señor. Si fuera profeta, sabría quién es esa mujer. No había gratitud en su corazón. No había sencillez. Sentía que todo se lo merecía y veía al Señor como uno igual o como uno menos que él. Porque yo creo que a cualquiera otro de los fariseos que los que él convivía en las sinagogas, mayor atención le hubiera dado o les daba, pero al Maestro no le dio ninguna atención. No había gratitud ni amor en su corazón. Nosotros, hermanos, hemos recibido de parte de Dios una grande bendición. Recibimos de parte de Dios un grande ofrecimiento, el perdón de nuestros pecados. El ser llamados hijos de Dios nos ofrece ser sus hijos. Nos ofrece la esperanza de heredar una vida eterna, de habitar en los cielos celestiales. ¿Qué más no nos ha ofrecido el Señor? ¿Qué más no nos ofrece el Señor? La sanidad, la paz, el sosiego, la esperanza de que alguien nos oye en nuestra aflicción, la confianza de que alguien va a nuestro lado, caminando,
la satisfacción de que alguien nos complace a nuestro antojo y deseo una petición, sea cual sea, hermanos, para llegar temprano, para levantarnos con bien, para cumplir con un compromiso. Pequeñas o pequeños detalles, acciones o medios que Dios pone que los consideramos a veces como parte de nuestra vida y suerte. Qué suerte que a tiempo llegué y justo iba saliendo el transporte que me iba a llevar para llegar en el tiempo oportuno. Pero en el camino, en el pensamiento a veces, Diosito, que no se me vaya el transporte. Y pasa. Pequeños detalles que a veces son tan ordinarios en nuestra vida que queremos que son parte de nuestra vida y le pasen a cualquiera. Situaciones de un accidente, de una desgracia a pocos metros, a poco tiempo, si yo hubiera ido en ese camión, si yo hubiera pasado en ese momento. Y más detalles, hermanos. Son cosas que no son obra de la casualidad, que no son, dicen en el mundo, azares del destino, que no es la suerte, es la mano de Dios y su infinita misericordia, que es capaz de mover cielo y tierra para proveernos de lo necesario, de tiempo, de salud o de lo que sea, del tiempo para poder servirle y entregarle nuestras vidas a Dios. Mucho tenemos que agradecerle al Señor. Mucho el Señor nos ha dado, mucho el Señor nos ha perdonado. ¿Quién es digno? Nadie es digno, hermanos. Yo creo que nadie es digno. Nadie merecíamos lo que el Señor vino a ofrecernos y nos ha otorgado. La compasión que Dios nos tiene, nadie la merece. Nadie, hermanos. Pero aquel fue asesino y aquel fue fornicario y yo no. Como sea, nada nos hace más dignos. Nadie nos lo merecemos, nadie nos lo ganamos. Es por misericordia de Dios. Hoy nos toca y nos corresponde amarle, corresponderle a Dios. Porque mucho nos ha perdonado, mucho. Y mucho nos ha dado, y mucho es nuestro amor que debemos de tenerle para con Él. ¿Cómo? Dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el que dice San Juan, porque el que dice amar a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso y no ha visto la luz, sino vive en las tinieblas. Tener en nuestro corazón juicios, perjuicios, resentimientos, amarguras, renegar, predisponernos, creer que menospreciar a alguien es lo justo, es lo correcto, que el detenernos es para castigar o dar una lección a alguien, el no venir al templo, el no ser parte de los cultos, el no ser parte de las actividades, creer que castigamos o damos lección a alguien o manifestamos inconformidad o X cosa. No, hermanos. Cuidado con esta acción, porque lo único que hacemos es refrenar en nuestra manifestación de amor a Dios. Castigas a tu hermano, menosprecias, no es a tu hermano, es a Dios. Quien murió por ti en la cruz fue Dios, fue Cristo. Quien te llamó
quien te renovó, quien te dio la esperanza, quien te regeneró, quien te escuchó, quien te sustentó, quien hoy te permite dormir tranquilo, en paz, es Cristo Jesús, Señor nuestro. El menosprecio a tu hermano o el amor o la aceptación no es hacia Él, es hacia Cristo. Y mucho nos ha amado el Señor y mucho nos ha perdonado, que hoy estamos en deuda, no con el pastor, no con el hermano, no con la hermana, para creer quién es digno, quién es indigno, para ver si voy o no voy, me detengo, doy o no doy. No, todo se lo debemos a Cristo. Y lo que manifiestes en la iglesia con tu hermano, con tu hermana, con el pastor, se lo estás manifestando a Cristo, porque mucho te ha perdonado y mucho hay que amarle. Pero es esto el medio. Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve frío y me cubriste. Señor, ¿cuánto te hicimos estas cosas? Por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Pero si le niegas el vaso de agua, el amor, la mano, la cobija, el visitarlo a tu hermano, el Señor ese día te lo reprochará. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me cobijaste. Señor, ¿cuánto nosotros te negamos estas cosas? Por cuanto no lo hiciste a esos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Mucho hemos recibido de parte de Dios. Mucho. Y mucho debe ser nuestro amor a Dios. Siempre y en todo tiempo. Y cada vez, cada día, estamos más en deudas con Dios. Un día más, nuevas son sus misericordias cada mañana. Mucho hay más que amarle a Dios. Sea el Señor quien tenga en nosotros misericordia y nos dé entendimiento y sabiduría para vivir conforme a su santa y bendita voluntad. Sea el Señor quien nos bendiga y el Señor quien nos guarde. Vamos a escuchar una alabanza especial. Es a estar a cargo de nuestro hermano joven César Ortiz Camacho. Señor Jesucristo, vengo ante tu altar a derramar mi alma en gratitud por tu bondad, pues tú me diste la calma. Pues yo, sintiendo que en un día cual Pedro en la mar clamé, sálvame, Señor. Sálvame, Señor, que perezco. Dame tu ayuda, Señor. Y me libraste y me salvaste, me rescataste con tu poder.
Me afirmaste y me llenaste de tu divino poder, y me libraste y me salvaste, me rescataste con tu poder, y me afirmaste y me llenaste de tu divino poder. Gloria. Por eso, Señor, te quiero demostrar la gratitud de mi alma. Un instrumento yo quiero ser para tu obra, Señor. Un vaso útil que te agrade, Señor, yo quiero ser. Haz tú cual alfarero, haz tú cual alfarero, molda mi vida, Señor. Y me libraste y me salvaste, me rescataste con tu poder, y me afirmaste y me llenaste de tu divino poder. Y me libraste y me salvaste, me rescataste con tu poder, y me afirmaste y me llenaste de tu divino poder. Gloria a Dios. Todos juntos, hermanos, vamos a entonar el himno congregacional número 202. Nadie pudo amarme como Cristo. La alabanza la dirige nuestro hermano César. En el transcurso de esta misma alabanza vamos a hacer el depósito de nuestra ofrenda ordinaria. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy le debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como esto, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como
Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor.